Yo me acuerdo en ese tiempo, hermano, que nadie podía estar al lado mío, no tenía persona que esté al lado mío, ni no se acercaba ni Daniel, ni mi mamá, ni nadie para socorrerme, porque Dios estaba obrando. Era una cosa tremenda cuando tomé la palabra de Dios, hermano, fue la cosa más tremenda que se manifestó, hermano. La piel mía era de todos colores por la fuerza que había de la opresión del mal. Había tantas cosas malas, no era cosa, era todo malo, hermano. Era tremendo que el cuerpo mío sufría, mi carne sufría, padecía el terror, padecía la opresión del enemigo en ese momento, hermano, y parecía que yo estaba violeta, azul, de todos colores, por tanta fuerza de la opresión, hermano. Pero había una voz que me trataba y me hablaba y me llevaba y me manifestaba y me guiaba y me hacía ver lo que estaba pasando, hermano. Esa palabra me traía una calma, me traía una templanza, una seguridad. De a poco, como dijo el Señor, dijo: de a poco te voy a levantar. Y así se manifestó, hermano, como el Señor decía en mi vida, ¿no? Porque todo no era, yo me gozo por esa causa, porque el testimonio de Dios estaba, porque nunca una revelación vino sin una palabra. Por eso es seguro. Nunca venía una manifestación de Dios sin la palabra, sin el respaldo de la palabra. Yo no sabía, por eso, hermano, que nosotros cuando tenemos la luz del Señor, siempre tenemos que estar dependiendo de Él. Porque cualquier cosa que desvíe nuestra mirada, nuestros ojos, es una oscuridad que es difícil después. Volver al camino, volver a encontrar. Por eso que Dios nos dio unos ojos, pero no es para escudriñar cualquier cosa. A veces cuando uno no tiene el ejercicio y no puede tener todo el entendimiento, no se da cuenta. Porque podemos conocer tantas cosas, hermano, podemos descubrir muchas cosas. Pero no es para eso que se nos dio. Y eso es lo que tenemos que orar y tenemos que saber que se nos dio con un propósito. De conocer al Señor, de entender a Dios, de conocer su palabra. No es para cualquier cosa, hermano, porque ahí está la artimaña del error, hermano, querer desviar, engañar. Pero no es para eso. Por eso que gracias a Dios, hermano, cada palabra que fue tremendo, hermano, poder ver un pasaje de la Biblia, por ejemplo, hermano, cuando salió Jonás de dentro del pie, como él oró, la tierra echó sus cerrojos. Yo me acuerdo todas las cosas. La tierra echó sus cerrojos sobre mí y se vio la muerte. Y yo podía ver, y cada pasaje me iba conduciendo. La tierra, ¿cómo la tierra echó sus cerrojos sobre mí? ¿Qué hace la tierra? Todo eran cosas que iban de acuerdo a lo que Dios estaba manifestando en mi vida, hermano. ¿Cómo la tierra puede producir? Todas esas cosas que Dios traía parece como incógnita a mi vida, para que yo pudiera buscar y entender cómo salir de situaciones, cómo salir de las pruebas, cómo salir de la lucha, cómo pasar esa lucha, cómo pasar esa prueba. Era un misterio realmente cómo moverse, porque hay que moverse en la área espiritual. No es cualquier cosa, hay que moverse, y uno tiene que aprender a moverse y operar y salir de esas dificultades. Por eso cuando nosotros vemos a David, que era un hombre que consultaba con Dios, él nunca hizo una cosa, hermano, más que el pecado, consultar a Dios. Él consultaba a Dios: ¿voy o no voy? ¿Me vas a dar victoria o no me vas a dar victoria? Eso es lo que tenía, y me llevaba mucho a observar el Señor esa causa, cómo Él se conducía, porque tenía una cosa con Dios tremenda este varón. Y él, a pesar de que estaba bajo en ese tiempo, sin embargo, para él no era un impedimento. ¿Por qué? Porque estaba su corazón estaba tan arraigado en Dios, que a pesar de todo lo que tenía que hacerse en ese tiempo, los sacrificios y todas aquellas cosas, sin embargo, él tenía algo tan profundo con Dios. Alababa a Dios, amaba a Dios, lo sentía como todo lo que él podía sentir en ese momento. Nosotros vemos la palabra como fortaleza, como escudo, como torre fuerte, como castillo, toda la forma de que lo describía a Dios, el Dios de su fortaleza, al Dios que me hace estar firme en las alturas. Solo dos lo dicen, Habacuc y David lo dicen: Dios que me hace estar firme en las alturas. Tenía posesión y alumbraba. Por eso, qué lindo, hermano, estar en la casa de Dios, estar atento. Son pocos, por eso somos pocos muchas veces, quizás, porque nadie se quiere quedar quieto y nadie quiere escuchar.
y nadie quiere prestar atención porque tenemos que dejar todo lo nuestro. Tenemos un montón de cosas nosotros, pero tenemos que dejar todo lo nuestro para recibir todo lo de Dios. Llenarnos de Él, llenarnos de esa presencia, llenarnos de la luz, porque la luz es lo que alumbra nuestro cuerpo, y llenarnos de esa palabra, llenarnos de su fuerza, de su poder, de las armas, conocer el movimiento de Dios, conocer lo que es el reino, conocer lo que es estar establecido en Cristo. ¿Cuántas cosas, hermano? Tenemos que dejarlo, todas aquellas cosas para llenarnos. Hermano, mira a los discípulos, en el tiempo que el Señor estaba con ellos, no podían ni tan siquiera hablar una palabra con coherencia, pero cuando el Señor se fue, dejó el Espíritu Santo y ellos se levantaron con autoridad, con poder, los milagros sucedían, el testimonio de todos aquellos que estaban ahí en ese momento, y tomar, hermano, la autoridad del Señor para poder dar testimonio de Jesucristo. Miren que era la resurrección. Y ellos se tuvieron que parar porque aquellas palabras el Espíritu Santo le hacían recordar todo lo que habló con el Señor con ellos, le traía. Así que no es un momento perdido estar acá en la casa. Yo los animo siempre, los aliento siempre a permanecer siempre en la casa de Dios, estar, buscar la comunión, buscar estar, porque siempre, aún a las mujeres, siempre yo le alenté a las hermanas, porque las hermanas siempre parece que están lejos, pero siempre, hermanos, desde muchos años he alentado a las hermanas, tienen que llegar a la casa de Dios como si fuera que van a predicar, como si fuera que van a dar el mensaje, preparado con una palabra, alentando siempre, hermanos, porque todos somos integrantes del cuerpo, todos pertenecemos al mismo cuerpo del Señor. Acá ya no hay diferencia, porque Cristo quitó el impedimento. Él quitó, hermano, rompió con ese impedimento, que había tanta diferencia, allá uno, allá el otro, y los que estaban de una forma acá, y había tantos límites. Muchos límites había para llegar a la presencia de Dios. Por eso que compartía con los hermanos un tiempo, que ellos para llegar a conocer al Redentor tenían que ser puros y limpios. Y nosotros tenemos que ser pecadores para llegar al Redentor. Para llegar al Señor solamente tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, y Él se manifiesta con nosotros. Pero en cambio el pueblo de Israel tenía una preparación tremenda de su vida. ¿Cuánto tiempo antes tenían que prepararse hasta la venida del Señor? Gracias, Señor. ¿Cuántos años se prepararon? No sé, el pastor sabe. ¿Cuántos años tenían que esperar en una palabra, y la Virgen concebirá, dará a luz un hijo? Ellos tenían que esperar. Y cuando nació Juan el Bautista, la palabra que habla del Padre, el Padre ahí, Zacarías, el Padre, qué palabra, hermano, está manifestando luz resplandeció, dice, para salvación, para librarnos de nuestros enemigos. Venía todo para ser librado, para ser salvado, para ser tomado, para ser manifestado con poder, hermano. En ese nacimiento, cuando nació Juan el Bautista, hermano, pero sin embargo, ellos todos estaban en lo mismo. ¿Por qué? Todo estaba cerrado los ojos hasta el tiempo que se cumplió. Y cuando terminó el apóstol Pablo su predicación en el capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, ahí terminó ese término de tiempo, cuando Dios le dio toda la oportunidad, todo, porque ellos tenían que llegar al bautismo de Juan. Ellos específicamente tenían que llegar al bautismo de Juan para alcanzar esa parte de Dios. Ellos tenían que pasar específicamente, el pueblo de Dios tenía que pasar específicamente por ese bautismo, y allí tenía el bautismo de arrepentimiento para llegar al Señor. Tan fácil era todo, y así tan fácil a veces para nosotros, hermanos, porque el que hace la obra es Dios. ¿Cuántas veces pude ver, pero después lo percibía? Muchas veces pude ver cómo tenía que conducirme, pero después lo percibía. Veía el mover, lo veía porque lo veía con mis ojos, lo veía, no que no lo veía. Y veía que no era por ahí, pero no podía entender qué era lo que se me estaba trabando a mí, qué era lo que se me oponía en el área espiritual. Entonces buscaba y buscaba, hasta poder encontrar, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Dios es el Todopoderoso, el único Salvador, el único Redentor, el único que nos puede conducir. Sabe, hermano, que en esta multitud, podemos decir, de millones de hombres y mujeres, solo hay un camino, solo hay una verdad, un hilo conductor, solo hay un hilo conductor que lo conduce el Espíritu Santo, que nos lleva a la presencia de Dios, hermano. Solamente mire entre medio de tanta multitud y millones, nosotros estamos acá hoy.
¿Cuántos millones de gente, cuántas personas están celebrando, festejando, haciendo cuántas cosas, viendo la naturaleza solamente que tiene ese poder, parece que tiene ese sentir, ¿no? De sentirse fuerte, poderoso, de tener algo que los sacie, pero después queda vacío. Pero estamos acá, por eso que los aliento siempre, hermano. Gracias a Dios por este lugar, por el pastor Ramón, por su esposa, que son siervos que se esfuerzan, hermano, en permanecer en la palabra. Y cuántos años quizás quedaron solos, quizás nadie está con ellos, quizás nadie lo ve, nadie comprende el sentir del siervo, hermano. Pero qué hermoso que pueda permanecer, hermano. Yo me deleito cuando veo, por ejemplo, en una cosa y dice, hace 60 años que conocí al Señor. 60 años conoció al Señor esta persona. Dice, lo conocí a los 6 años. Hay un hombre que predica, dice, hermano, de todo lo que habla, a mí me deleita que diga eso solamente. Conocí al Señor a los 6 años, ya tiene un hombre como casi 70 años. ¿Cuántos años, hermano? Así nosotros pasamos, y muchas veces pasamos sin entender y comprender. Por eso ponerse bajo el poder de Dios, bajo la palabra, bajo los mejores principios que tiene Dios, hermano, del conocimiento de su voluntad. Que Dios bendiga grandemente este lugar, a los pastores, a los siervos, y que fortalezca este lugar, hermano, que seguramente que Dios tiene cosas muy hermosas preparadas para este lugar también. Ya vendrá, ya llegará, ya se abrirá la puerta, hermano. Ya llegarán esos sedientos, esos hambrientos. Dice que tenemos que estar preparados. Miren, cuando uno tiene que socorrer a otro, tiene que estar fuerte. Nunca tenemos que desanimarnos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un día tenemos que levantar a otro. Tenemos que estar apoyando a otro. Tenemos que ir, hermano. Daniel se cortó toda la mano, hermano. Acá se abrió toda la mano. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé por qué el Señor siempre me pone al lado de él, hermano. No puedo escapar de eso todavía. Pero fuimos el otro día al médico, llora, y me dice, mamá, yo no soy tu mamá. mamá, por favor, no doy más. Y el otro día fuimos el miércoles, bueno, voy a ir para que veas que te den algo, para que te calme. Una oración, llegué allá con él. Y ni hubo que hablar una palabra, bueno, le dieron ya y ahora ya anda, va y viene, ya está mucho mejor, ya no le duele tanto como le dolía. Pero es una pequeñez, hermano, que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque a nosotros nos prepara, nos capacita en otra área, nos va haciendo, hermano, que nosotros seamos dóciles en el sentir de Dios. Quizás en el sentir de nuestra humanidad no podemos, pero en el sentir de Dios lo cambia todo. Por eso que Dios bendiga grandemente esta reunión. Hermano, le doy gracias al Señor. Y solo le dejo, dice esta palabra, segunda de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Estamos en libertad, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor. Amén. Sí, amén. Qué hermoso que un día Él nos encontró a nosotros, ¿no? Qué bárbaro, porque pensaba en lo que decía la hermana Norma, que el pueblo de Israel tenía que esperar que Dios trajera una palabra a través de un profeta, a través de los sacerdotes, de los jueces, ¿no? Y el Señor hoy habla todos los días con nosotros, amén. Amén. El camino al Padre fue abierto y eso es lo maravilloso, amén. Anoche escuchaba una predicación, un poco me dormía, un poco escuchaba, pero del pastor Juan Avellaneda, ¿no? Y justamente él hablaba de Jeremías, cuando Jeremías dice que él hablaba solo destrucción, ¿vio? ¿Por qué? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel, ¿vio? Y entonces todo lo que él hablaba, él veía con sus ojos que se cumplía, ¿vio? ¿Por qué? Porque él le decía, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten tal cosa, el Señor va a hacer con ustedes. Y el pueblo era de corazón duro y nunca se volvía al Señor, ¿vio?
Y entonces se cumplía la palabra que el profeta predicaba, que Dios le mandaba que hablase, ¿no? Y bueno, y así Jeremías veía la destrucción y maldecía el día que había nacido y decía, ¿para qué? Dice, me llamaste. ¿Para qué quieres que hables estas cosas? Si esta gente no quiere oír, y dice que se encerraba, pero el amor de Dios era tan grande en su corazón que no podía resistir y seguía hablando, ¿vio? Con la esperanza de que el pueblo se arrepintiera. Pero hoy, decía el hermano, hoy estamos en un tiempo donde el camino al Padre fue abierto. Amén. Y el Señor levantó también un mensajero que fue el apóstol Pablo. Amén. Y él recibió lo mismo que recibió Jeremías, pero había otra palabra, ¿vio? Había otra esperanza. Entonces el apóstol Pablo persistió y decía, soy deudor a sabio, a no sabio, a griego, a judío, no importa, él era deudor porque había sido cautivado él por el amor de Dios, y él veía que el camino al Padre fue abierto, que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto para poder obrar en la vida del hombre a través de la palabra si el hombre lo recibía. Ya no tenía que esforzarse, ya no tenía que hacer nada, sino que solamente creer en la palabra que el apóstol Pablo estaba hablando, porque era la palabra del nuevo pacto, amén. Y así nosotros también, pero aún así el apóstol Pablo fue rechazado, amén. Dice, amando mucho, yo sé amado menos, dice, ¿no? Pero aún así él dice que tuvo todas las cosas buenas, entre comillas, que él había heredado de sus padres, de la nación judía, de la religión judía, todo eso él lo tuvo por basura. Amén. ¿Por qué? Porque él había sido iluminado con el amor, como dicen algunos hermanos, ¿no? Y así nosotros también, hermanos amados. Un día estábamos muertos en delitos y en pecado, y llegó la palabra de su gracia a nuestras vidas, amén. Primero llegó el Evangelio de la Salvación. Yo personalmente estuve 9 años en una iglesia donde no sabía que había sido salvada por medio del sacrificio de Cristo, pero cuando llegó el mensaje de la gracia a mi vida, conquistó mi corazón, amén. Y como decía la hermana Norma, hace tantos años, y a veces escuchamos hermanos que dicen, años, 30 y pico de años hace que están, y son 4 gatos locos. Y yo le digo a veces a los hermanos, les doy gracias al Señor porque Él nos mantuvo firme, amén. No nos escondimos en una cueva como tuvo que hacer Jeremías, amén, para no hablar este evangelio. Lo quisimos hacer muchas veces, pero el amor de Cristo era tan grande, la necesidad en la vida del hermano era tan grande, y en nuestra propia vida, que no podíamos cerrar nuestra boca, amén. Y aunque somos pocos, seguimos hablando este evangelio porque creemos. Creemos firmemente que es poderoso, como dice, ¿no? Para transformar la vida de aquel que lo recibe, amén. Esta gracia, como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, 32, creo que es, cuando él ya había dado toda la palabra. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, dice, para santificaros y daros la herencia, dice, ¿no? Amén. Esta palabra tiene poder. ¿Cómo nosotros sabemos que tiene poder? Porque obró una transformación acá en este vaso de barro. Y como dijo el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado todo, sino que proseguimos para ver si logramos asir aquello para lo cual fuimos asidos también. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por este mensaje tan maravilloso. Que estamos en este tiempo de gracia. Usted tiene que meditar en el tiempo que Israel caminó bajo un yugo de esclavitud, porque ellos no podían ver la gracia de Dios manifestada hacia sus vidas. Pero hoy, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos podido obtener un nuevo nacimiento por la fe, por haber creído en Él, porque lo hemos recibido,
porque hemos declarado lo que Él ha obrado para nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos un nuevo nacimiento, hermano. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Él se unió a nuestro espíritu y somos uno con Él. Fíjese qué privilegio. El pueblo de Israel no lo tenía. Solo tenía una palabra cada que alguien inclinaba su oído a Dios, inclinaba su rostro y acudía a Él. Entonces Dios se compadecía del pueblo por ese corazón dispuesto, pero hoy el camino fue abierto. Y cualquiera que incline su oído puede ser enriquecido por este evangelio de su gracia y puede ser transformado. ¿Estar triste? Dijo el apóstol Pablo, él alcanzó la tristeza, pero no estaba desamparado, estaba desahuciado, no estaba desahuciado. Lo perseguían, pero él seguía adelante. Azotado, dice, no sé cuántas veces, naufragio, en tumultos, en cuántas cosas tuvo el apóstol Pablo, pero él había sido iluminado, al igual que nosotros, hermanos. Por eso estamos hoy aquí. Somos 4 gatos locos, como dicen algunos, amén, pero manteniendo firme en alto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre que el Señor, hermano, nos dé ya nos dio esa capacidad, ¿no? Que nos ayude a nosotros a mantener firme esta fe, no importa lo que acontezca. Nosotros siempre con la ayuda del Señor vamos a mantener firme este evangelio de su gracia. Cada uno de los que estamos acá, hermano, porque Él nos despertó, ya nos despertó. No podemos volver hacia atrás, porque el amor de Dios fue despertado en nuestro corazón. Y le amamos porque Él nos amó primero. No había mérito en nosotros. Él escogió lo vil. Cuando usted si usted cree que es alguien espectacular, sepa en este momento que usted era lo vil. Al igual que yo, al igual que cada uno de los que estamos acá. Por eso estamos acá. Porque Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para manifestar a través de nosotros su poder. ¿Qué poder? El poder de transformación que convierte a un pecador en un hijo de Dios, lavado, comprado con la sangre de Cristo y transformado por medio de su palabra. Amén. Gracias le doy al Señor, hermano, por este evangelio tan maravilloso. El único evangelio. No es que haya otro, dijo el apóstol Pablo. Algunos lo tuercen nada más para su propia perdición. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resucitado. Amén. Aquel que murió, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado con poder por el Padre. Amén. Y hoy sentado a la diestra de Dios. Amén, amados hermanos. Y preparando morada para nosotros. La esperanza maravillosa que tienen los hijos de Dios. Amén. Gracias le doy al Señor, hermano. Mi corazón rebosa de gozo a pesar de todas las circunstancias, porque su amor despertó nuestro amor hacia Él. Amén. Gracias, hermano. Gócese. Levántese en victoria de cada situación. No hay nada que sea tan grande que el Señor no lo pueda resolver. Amén. Todos los que estamos en este evangelio hace tantos años le podemos decir con seguridad que siempre que llueve, hermano, siempre hay una tormenta, la tormenta de Santa Rosa, como la llamen. Vuelan chapa, se inundan las calles, explotan las cloacas, lo que sea. Pero después sale el sol, hermano. Así es en nuestra vida. Puede haber circunstancias difíciles, pero si nosotros nos aferramos a lo que Jesucristo obró por nosotros en la cruz del Calvario, siempre obtenemos victoria. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo. Así que, hermano, una palabra que trajo la hermana, ¿no? Que dijo que antes, mediten eso, que el pueblo de Israel a veces pasaban años y ellos no podían oír la voz de Dios. Pero nosotros sí, hermano. Gracias a Dios. Que Él siga bendiciendo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Alabado sea tu nombre, Cristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Vamos a cantar el coro 114. Hermano Fabio, por favor. Gracias. Vamos a levantar la ofrenda. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque tu
mejor que la vida, porque tu gracia es mejor que la vida. Mis labios te alaban y te bendicen. En tu nombre mis manos alzaré. Con las manos en alto ante tu nombre, con las manos en alto ante tu nombre, mis labios te alaban y te bendicen. En tu nombre mis manos alzaré. Padre amado, te damos la gracia con mis hermanos por Amén. poder llegar a tu casa, a tu iglesia, Gloria a mi Señor, Dios. Sí, Señor. para escuchar tu Gloria a tu alabanza, nombre, tu Jesús. himno y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera también, Señor. Amén. Padre amado, te pedimos por los hermanos que no pudieron llegar hoy, que Amén. lo bendiga, mi Señor. Sí, Y si Señor. alguno está enfermo, que pon tu mano, mi Amén, Señor, Señor. como dice tu palabra, mi Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a tu Amén. nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, le damos al Señor. Gracias, le damos al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, agradecido al Señor por encontrarnos nuevamente en su presencia, ¿no? Amén. Gracias. Y bueno, agradecido también por los que nos están viendo en Facebook. Sí, Señor. Que el Señor bendiga. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted puede suscribirse y poner like. Like creo que significa leche en Gusta. me gusta en inglés. Señor bendiga a los hermanos, ¿no? Y puedan también compartirlos con sus allegados, ¿no? Con los suscriptores que tienen en sus celulares. Gracias le damos al Señor. Agradecido, contento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Estamos preparando un viaje ya para la semana que viene. Nos están llamando de la provincia de Misiones. Ya tienen todo preparado allá para recibirnos. Gracias, Señor. Vamos a llevar la palabra del Evangelio, esta palabra. Otra cosa no tenemos para llevar. Amén. Y bueno, sabíamos nosotros de este viaje que se iba a presentar. Y bueno, y estuvimos juntando las ofrendas de los hermanos, porque sale muy caro el viaje. Pero gracias al Señor, que el Señor, con las ofrendas de más o menos, no sé, un año será, no me acuerdo. Pero con eso vamos a comprar el pasaje de ida, gracias al Señor. Y bueno, y todo lo que el Señor proveerá, todo lo que nosotros necesitamos allá. Gloria al nombre del Señor. Usted quiere colaborar, también puede hacerlo, ¿no? Mañana usted tiene la oportunidad de colaborar y de esa manera también sigue llevando, para que nosotros llevemos el Evangelio. Porque este mensaje hay que llevarlo. Si ustedes supieran en las provincias las personas que todavía están en la legalidad, ¿no? Que todavía están en un sistema de condenación y de muerte, ¿no? Y bueno, y hay personas que se consideran todavía pecadores, ¿no? Y que tratan de ganar la salvación, la vida eterna. Y bueno, tenemos esta oportunidad, la queremos aprovechar. Le invité a mi esposa para que me acompañe, lógicamente. Y bueno, seguramente que saldremos el viernes de la semana que viene. El viernes de la semana que viene, si ustedes quieren colaborar con nosotros para nuestro viaje, bienvenido. Si no, el Señor, mi esposa no le gusta que tire el mangazo, pero se pide para tantas cosas, para llevar la palabra, porque mi intención, nosotros nos vamos el viernes, pero no sabemos cuándo vamos a volver. Esta vuelta no tenemos fecha de retorno. Podemos volver en una semana, podemos volver en 2, en 3, en un mes. Antes de octubre tenemos que estar porque vienen las elecciones.
Así que tenemos que estar antes de las elecciones, tenemos que estar. Y mi idea también es ir al Chaco y también ir a Santiago del Estero, si el Señor nos permite hacer todo ese recorrido, donde ya hemos hablado con algunos hermanos que nos van a estar esperando para poder hacer todo ese viaje. La única intención que nosotros tenemos es extender este Evangelio de la gracia en otros lados. Esperemos que ustedes estén orando por nosotros. Acá va a quedar nuestro hermano Nicolás, nuestro hermano Antonio Villarreal. Ellos van a quedar trayendo la palabra, instruyendo. Así que espero que los acompañen, ¿no? En los cultos, para que también ellos se sientan respaldados. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, amados, vamos a seguir a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Dice en Primera de Timoteo, ¿no? Hace mucho que no leíamos Timoteo. Y acá el apóstol Pablo habla sobre la advertencia contra las malas o las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y de estas cosas que hablar, porque hay mucha enseñanza de error. La enseñanza de error nunca puede venir por el Espíritu Santo. Nunca. El Espíritu Santo, la única enseñanza que nos comparte es la enseñanza que el apóstol Pablo recibió por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es la gente o la persona, ¿no?, que nos ilumina para que nosotros podamos entender la palabra, o ilumina los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros, por medio de la luz que Él emite, ¿no?, nosotros podamos entender la palabra, ¿no? Ahí está el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ese poder, y nadie más que tiene ese poder sino el Espíritu Santo, ¿no?, de poder iluminar en un lugar tan oscuro como en nuestra mente, como los ojos de nuestro entendimiento. Es un lugar muy oscuro ahí, ¿no? Por eso no entendemos. Muchos hermanos dicen, no entiendo la palabra. Bueno, pero no cuentan con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le alumbre en ese lugar oscuro y entonces ellos puedan ver y entender la palabra. Cuando dice que nosotros podemos ver la palabra, está refiriendo que podemos entender la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que son iluminados por el Espíritu Santo. No, por eso es tan importante el Espíritu Santo en la vida de nosotros, los creyentes. No podemos nosotros prescindir del Espíritu Santo. No es nuestra capacidad humana lo que nos hace entender la palabra. Ni un hombre nos puede hacer entender la palabra, solamente el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos enseña a uno de una manera y a otro de otra. A todos nos enseña por igual, ¿no? Y todo en favor del cuerpo de Cristo. Y todo en favor de la cabeza. Porque es tan ordenado el Espíritu Santo, ¿no?, que Él mantiene ese orden divino que fue trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque esto ya fue trazado por Dios en la eternidad pasada. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y así está el Espíritu Santo hace 2000 años iluminando a hombres y a mujeres a través de la palabra, y Él los usa para la edificación del cuerpo de Cristo, para la conformación a la imagen de su Hijo, ¿no? Porque individualmente cada uno de nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, y eso no lo podemos hacer sin el entendimiento, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Aunque Él no recibe gloria, porque la gloria es todo para el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, amor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no?, en el lugar de Luna, ya en los lugares celestiales. Cuando fui a Macedonia, que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Fíjese, enseñanzas, diferentes enseñanzas. Y ahí ahora tenemos que buscar qué enseñanzas había en Macedonia, ¿no? ¿Dónde queda Macedonia? Tenemos que investigar eso, ¿no? ¿En qué lugar, en qué continente queda Macedonia? Yo creo que Macedonia queda más bien
cerca de Siria, cerca de ¿cómo se llama? No es África, sino es, bueno, llámame Asia, más Asia que África. Y bueno, y ahí había algunos que enseñaban diferente doctrina, ¿no? ¿Cuál es la doctrina que nosotros tenemos que recibir? La doctrina que viene de la palabra de Dios a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Tenemos que recibir las enseñanzas, porque no nos olvidemos que el apóstol Pablo, él fue instruido por el Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Pablo no fue el inventor de las doctrinas, ni tampoco fue un hombre tan inteligente para poder establecer el perfeccionamiento de la iglesia. Todo eso lo trazó nuestro amado Señor Jesucristo en la vida de este hombre que no era merecedor de nada, no, porque él era perseguidor de la iglesia y consistió en la muerte de Esteban. Entonces fíjese que la única manera de predicar doctrina correcta para que los hermanos vivan vida correcta, para que los hermanos piensen correctamente, diciendan correctamente, es que todos prediquemos la misma enseñanza, la misma doctrina. Entonces necesitamos el mismo espíritu. Cuando hay una doctrina que no es conforme a la gracia, ahí ya no está el Espíritu Santo ahí, ¿no? Ya está otro espíritu. Puede ser el espíritu del hombre natural, como puede ser un espíritu de error. Bueno, entonces fíjese, Pablo le rogó a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Le rogó que se quedase, fíjese, ¿no? Siendo que Pablo era casi el padre espiritual de Timoteo, pero le tuvo que rogar, pero no es porque Timoteo era duro de corazón, sino porque el hablar de la gracia es así, ¿no? Él no tomaba una autoridad, ¿no? Aunque podía haber tomado esa autoridad porque el Señor se la había dado, pero a los hermanos colaboradores de él le decía: te ruego, hermano, por favor, te quedes en Éfeso. No es que él no quería quedarse en Éfeso, sino que era la manera de expresarse de la gracia, ¿no? Como lo vemos en otros lados. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, yo la tarea que tenía él. Ahí él estaba recibiendo una dirección. ¿De parte de quién? De parte del apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo era el guardián de la sana doctrina. A él se le fue dado. Y él no podía permitir que alguien enseñase, y más uno que había sido enseñado por él, enseñase otra cosa que no fuera la gracia de Dios. Entonces dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Y quién era él para mandar? Y bueno, pues se ve que tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Timoteo? Porque él estaba bajo autoridad. Como dice el Señor, ¿no? Yo también estoy bajo autoridad. Y le digo a este: ve y va. Y le digo al otro: ven y viene. Hazte esto y lo hace. Entonces fíjese, y eso alabó el Señor, ¿no? Alabó al centurión por la fe. Dice: no he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este hombre. Era un centurión gentil. Entonces qué bueno es tener autoridad, pero qué bueno que también estar bajo autoridad. Ahora nosotros estamos bajo la autoridad del apóstol Pablo. No, porque él no está. No está el apóstol Pablo. Estamos bajo la autoridad de la palabra. Estamos bajo la autoridad del Señor, ¿no? Del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Para que mandases a algunos, yo como le da la autoridad, él tenía que mandarle, no tenía que rogarle, como fue en el caso de Pablo para con Timoteo. Tenía que mandarle. ¿Y por qué? Porque aquellos que enseñaban doctrina de error, si les rogaba, no le iban a hacer caso. Entonces le tenían que mandar con autoridad, que no enseñen otra cosa diferente. ¿No? Y así pasa muchas veces, lo que es tan fácil deslizarse.
Tan fácil deslizarse de la verdad al error. Es tan fácil deslizarse. ¿Cuándo? No, cuando uno cree que tiene una autoridad. Y nadie le dio esa autoridad. No, pero creen que tienen esa autoridad, ¿no? Por el conocimiento que han alcanzado, que pueden, ¿no? Tomar un lugar que no les corresponde, ¿no? Entonces se deslizan y enseñan. ¿Qué enseñan? Error, doctrina de error. Esto es así. Para que mandases algunos que no enseñen doctrinas diferentes, enseñanza diferente o diversas doctrinas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Qué celoso que era el apóstol Pablo, ¿no? Con respecto a lo que él había recibido del Señor. Ahí en el capítulo 6, versículo 3 del mismo libro. 6:3. Vamos a leer del versículo 1. Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por digno de toda honra. ¿Vio? Ténganlo como digno de toda honra. Y eso está hablando de nosotros con Cristo, ¿no? Si nosotros estamos al servicio del Señor, si Él es el que nos dirige, los que nos gobiernan, nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros nos olajeamos la oreja, permitimos que la lesna de la palabra perfore nuestra oreja y nos declaramos siervos de Cristo para siempre. Entonces, acá dice, a los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores por digno de toda honra. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Y ahí vamos a Apocalipsis, donde dice que tenemos que honrar a aquellos como dice el versículo, bueno, ya lo vamos a encontrar. A todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan sus señores por digno de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. ¿Vio? ¿Cómo puede ser blasfemada la doctrina, no? La enseñanza que hemos recibido desde el principio, ¿no? Cuando nosotros no seguimos la dirección, cuando nosotros creemos que podemos gobernarnos solos, que podemos guiarnos solos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos sujetos a servidumbre, ¿no? Si bien tenemos libertad, ¿no? Tenemos una libertad con la cual Cristo nos hizo libres, pero nosotros, como aquel esclavo que se deja perforar la oreja declarando que él es esclavo por amor, así nosotros, y ahora estamos bajo servidumbre, bajo el servicio del Señor. Entonces dice, fíjese que puede ser blasfemada la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos en Romanos capítulo 2, ¿no? Creo que es capítulo 2 del libro de Romanos, cuando Él les dice, en nombre del Señor es blasfemado a causa de vosotros, ¿no? Y dice acá, y todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por digno de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. ¿Vio? Hasta acá está hablando de en lo natural. Seguramente que había hermanos que estaban bajo amos o dueños, ¿no? Había personas que eran esclavas, ¿no? Y ellos tenían que honrar la doctrina, porque la doctrina le enseñaba a ellos a estar sujetos a su amo, a obedecerle en todo a su amo, ¿no? Y esa la obediencia es tan difícil para la carne, ¿no? Muchos pastores siempre están usando el rigor en las congregaciones por causa de que los hermanos viven en la carne. Y eso me hacía acordar lo que decía Jeremías, ¿no? Jeremías, el mensaje de Jeremías, que era un mensaje duro, era el mensaje por causa de que el pueblo fijaba o marcaba el mensaje de Jeremías. Era un mensaje duro porque ellos eran duros, ellos eran rebeldes, contumaces, sin entendimiento. Y entonces Dios le permitía a Jeremías orgullosos, vanagloriosos,
Y usted, un hombre orgulloso y vanaglorioso, usted no puede ir con palabras de humildad. Usted tiene que ir con palabras firmes, que lo confronten con su realidad, que le hagan ver su error, ¿no? Y así hizo el Señor, y así hizo Jeremías, pero a Jeremías no le hicieron caso, y al Señor lo crucificaron. Y bueno, y a todos los que tienen ese ministerio de querer amonestar a los hermanos, ¿no? Tienen que estar preparados para ser despreciados. Bueno, y todo eso. Entonces dice, todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan sus señores por dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y a los que tienen amos fieles, no lo tengan al menos por ser hermanos, antes sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Y si alguno enseña otra cosa, y no asiente, no dice amén a la enseñanza, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme al amor, que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombre corrupto de entendimientos y privado de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Fíjese, qué cuidado que hay que tener. Qué cuidado. Y Pablo le amonestaba a nuestro hermano Timoteo sobre que enseñe la verdadera doctrina, la verdadera palabra. Entonces dice en el capítulo 1, versículo 4, ni prestes atención a fábulas y genealogías. Fábulas son dichos, ¿no? que vienen de nuestros viejos, de nuestra genealogía ya de antes, dichos de antes, ¿no? Ni prestes atención a genealogías sin término, antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por la fe, así también te encargo ahora. Entonces, fíjese la manera en cómo edificamos nosotros la iglesia. La iglesia se edifica estando de acuerdo con la doctrina, ¿no? Pensando que la doctrina viene del Señor, que ningún hombre puede ser lo suficiente inteligente para poder establecer la iglesia, para poder unificar miembro con miembro, para poder transformar la vida de cada hermano y hermana, para llevarlo todo a la común fe. Ningún hermano tiene esa capacidad, ¿no? Así que eso lo hace el Señor. Y entonces nosotros, en este conocimiento, entonces nosotros nos unimos cada día más, ¿no? Porque hay una edificación, hay un cuerpo que hay que edificar, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la localidad. No, ni prestes atención a fábulas y genealogías. Bueno, ahí hay muchos pasajes para ver, ¿no? Sin término, antes engendran cuestiones, acá dice, contienda, dice en su Biblia, ¿no? Que la edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y entonces nosotros Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y de los que te oyen. Es decir, que ¿dónde me voy a cuidar? ¿Yo me voy a cuidar del hermano que viene con una palabra de error? No, me voy a cuidar de mí. Que yo no esté en contra de esa palabra, de esa doctrina que me fue enseñada por el Señor, ¿no? Lógicamente que nosotros siempre decimos que el Señor usa hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? Para enseñarnos la palabra a nosotros, ¿no? El Señor no viene directamente a nosotros. En el caso del apóstol Pablo fue así, pero en el caso de nosotros ya está constituida la iglesia. Ya Dios estableció una iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que ellos nos transmitan a nosotros las enseñanzas, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y nosotros tenemos que decir amén. Ahora dice, ni prestes atención. No tenemos que estar prestando atención
a aquellos hermanos que vienen con diferentes enseñanzas o diferentes doctrinas. Usted aprendió así. Bueno, cuando el Señor le enseñó a usted lo que usted sabe y usted lo llevó a la vida práctica, ¿cómo le resultó esa enseñanza? Le resultó porque el Señor le enseñó, ¿no? El Señor, por medio de alguien, ¿no? El Señor y después le confirmó por el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos va confirmando, ¿no? Cuando nosotros llevamos a la vida práctica la enseñanza que hemos oído, nosotros la llevamos a la vida práctica, ¿no? Y ahora nos damos que la enseñanza que nos dieron es así, es verdad, porque se hizo una realidad acá, en nosotros. Esas enseñanzas, esas doctrinas que nosotros recibimos, tienen una finalidad, ¿no? Amén, de poder edificar la iglesia local, sino llevarnos, conformarnos a la imagen de Cristo. Porque todos tenemos que ser Cristo, ¿no? Acá adentro. ¿No? Nadie puede manifestar algo que no sea de Cristo, o sea Cristo en nosotros. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Siguiendo la misma enseñanza, siguiendo la misma doctrina, ¿no? La cual el Señor nos ha dado por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Antes, ni prestes atención a fábulas y genealogías sin término. Antes entran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe, ¿vio? La edificación de Dios es por fe. ¿Qué nos está hablando? Que es por la palabra de fe. ¿No? La edificación de la iglesia se hace por medio de la palabra de fe. ¿No? Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento, es un mandamiento, fíjese, el fin, el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón puro. Creo que dice en su Biblia, ¿no? El 6. No, el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, ¿no? Y de fe no fingida. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, sobre todas las cosas tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿No? Fíjese, uno tiene que juzgarse a uno mismo, uno tiene que examinarse uno mismo, no mirar al otro. Cuando nosotros nos examinamos nosotros mismos, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? y nos hallemos santos, justos y perfectos, vamos a encontrar al otro de la misma manera. Porque así como me encontré santo, justo y perfecto, ¿no? En Cristo. Entonces al otro también lo veo en Cristo también. Pero el juicio comienza por uno mismo. Ese juicio que muchas veces no queremos hacer porque nos parece que aquellas cosas que vemos nosotros, malas en nosotros, parece que eso es imposible deshacerse o de vencer, pero el Señor nos enseña que Él, si nosotros le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros, Él se hace cargo de eso. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Vio? ¿Cuál es el fin de este mandamiento? ¿No? El amor nacido de corazón limpio. Y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas prácticas, a vanas palabrerías. ¿Vio? Vana significa que esas palabras no forman nada. No se puede formar con ese otro hablar, con ese otro espíritu, con ese otro conocimiento, no se puede formar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Son vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y sabemos pero que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, ¿no? Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, pero para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina.
No, qué maravilloso es haber encontrado, como decía mi amada esposa, este Evangelio de la gracia, ¿no? Porque este Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado nos transformó la vida, nos cambió la vida. No queremos estar en otro lado, no queremos estar ahí, con la enseñanza que hemos recibido de Él. Y agradecemos a Dios por los hermanos que Él usó. No, por nuestro hermano Emilio Velastiquín, hoy está en la presencia del Señor, por nuestro hermano Isidoro Velastiquín, por nuestro hermano Eliseo Martínez, ¿no? Como la hermana Rossi. También agradecemos por la vida de ellos, porque por medio de ellos nosotros hemos conocido la gracia. Por el hermano Abel Dépele, por el hermano de Cachito Dépele, del Chaco, ¿no? Por ellos fueron los instrumentos de Dios para nosotros. Por el hermano Filemón Amarilla, ¿no? Que Dios usó para traernos el mensaje de la gracia, y para el anciano ese que no me acuerdo, el hermano José, sé que se llamaba José, pero el apellido no sé. También, tanto hermano usó Dios. Y nosotros, hermanos, ¿saben lo que hacíamos cuando estos hermanos venían con la palabra de la gracia? Nosotros le creíamos. No razonábamos. Nosotros no razonábamos. Nosotros veíamos lo que producía en nosotros esa palabra. Y veíamos que esa palabra producía en nosotros un gozo, un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo. Ahora resulta que éramos vencedores, ahora resulta que podíamos vencer aquellas cosas que durante tantos años nos tuvieron a nosotros bajo esclavitud. Íbamos a la iglesia, pero éramos esclavos del pecado, porque no nos enseñaron la verdadera palabra de Dios, no nos adoctrinaron conforme a la verdad, ¿no? Porque no por maldad, sino por ignorancia. Ellos también ignoraban, ¿no?, el Evangelio verdadero, pero nosotros que hemos sido iluminados en la verdad, nosotros no queremos predicar otra cosa sino la verdad. Por eso nos vamos, por eso salimos de nuestra congregación para ir a otros hermanos en otros lugares, donde las iglesias están llenas de gente que está bajo la legalidad. Estén orando por nosotros para que, como decía el apóstol Pablo, para que se nos sea abierta puerta para la predicación de esta palabra. No va a ser fácil, pero si el Señor abre, nosotros no vamos a pelear con nadie. Nosotros vamos a presentar este Evangelio de la gracia a los hermanos que tienen el derecho legal de conocer la verdad, de ser libres en Cristo, de poder vivir una vida gozosa en el Evangelio. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos amados. Mañana vamos a seguir con esta palabra. Te invito a ponerse de pie, amado. Gracias le damos al Señor. Gracias por su palabra. Gracias por el apóstol Pablo. Pero sobre todo gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Gracias por la vida que Él nos dio. Gracias por la muerte que Él sufrió. Gracias por la corona de espinas que Él soportó. Alabado sea el Señor. Gracias porque Él se desprendió de su propia vida para que nosotros hoy podamos no ser felices, para que tengamos una experiencia, una esperanza de gloria. Gracias le damos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos aprendido de ti. Señor, tú has enviado a aquellos que tenías que enviar. Gracias porque tú has enviado, Señor, hombres y mujeres que fueron útiles para nosotros. Señor, que nos han edificado en la verdad, que nos han comunicado la verdad, Señor. ¿Y por qué decimos que es la verdad? Porque hubo un resultado en nuestra vida. Señor, porque han transformado sus palabras, que era tu palabra, nos transformó en nuestro interior, Señor. Nos transformó y nos conformó a tu imagen. Señor, gracias. Recompénsale a ellos, Señor, conforme a tu gracia abundante, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que están conociendo esta gracia, este Evangelio verdadero, para que sus vidas sean transformadas, Señor amado, que ellos puedan permanecer en la verdad todos los días de su vida. Señor, que no desvíen sus ojos de ti, que lo mantengan ahí firme, Señor, sin importar lo que venga, Señor amado. Bendice, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo siga operando en nosotros, Señor. Señor, limpiándonos, santificándonos cada día más, Señor.
En el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que están escuchando este programa, Señor, este culto. Señor, que ellos puedan ser alcanzados por la verdad. Que ellos puedan ser alcanzados por la verdad y la realidad que eres tú, Señor. Ayúdalos, Padre, que ellos puedan abrir sus ojos, Señor, al conocimiento de tu palabra, a la revelación de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos, Señor, en el viaje, Señor. Guárdalos, que ningún hombre malo ni perverso pueda perturbar su vida. Ningún espíritu inmundo, Señor, pueda tocar sus corazones. Nada, Señor. En el nombre de Jesús, manda a tus ángeles que los guarden, que los protejan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.